Mamá me preguntó, porque ya nunca vuelvo a casa. La acompañé hasta el refrigerador, a los dibujos de los hijos de mi hermano, su foto familiar, la libreta de calificaciones de su hijo. Le dije, muéstrame una sola cosa mía. Ella abrió la boca. No salió nada. Papá me dijo, que yo estaba siendo dramático. Mi nombre es Liam. Tengo 29 años, y crecí creyendo, que el amor era algo que tenías que ganarte en mi familia. No de esa manera linda, como en los carteles motivacionales, donde el trabajo duro forja el carácter. Me refiero a que, literalmente, pensaba que, si tan solo me esforzaba un poco más, si mejoraba un poco, tal vez un día mis padres me mirarían, de la misma forma en que miraban a mi hermano Connor. Alerta de spoiler, nunca lo hicieron. Pero me estoy adelantando. Crecí en un pueblo de tamaño mediano, en Ohio. Un lugar bastante agradable. Buenas escuelas, fútbol de viernes por la noche, el tipo de vecindario, donde la gente te saluda desde sus porches. Mis padres, Greg y Diane, fueron novios en la escuela secundaria, se casaron a los 22 años, y tuvieron a Connor un año después. Connor fue el niño de oro, desde el segundo en que tomó su primer aliento. No estoy exagerando. Mi mamá ha contado la historia del nacimiento de Connor, probablemente, unas 400 veces. Como la enfermera dijo, que era el recién nacido más alerta que jamás había visto. Cómo sonrió a las 2 semanas de nacido. Cómo se agarró a su dedo con una fuerza increíble, y ella, simplemente, supo que él iba a hacer algo grandioso. Yo llegué, 3 años después. ¿Quieren saber cuál es la historia de mi nacimiento? Mi mamá se puso de parto, durante el primer partido de béisbol infantil de Connor. Ella estaba molesta, porque se perdió su turno al bate. Eso es todo. Esa es mi historia de origen. Entré a este mundo, como una inconveniencia de horario. Ahora miren, no quiero sonar como si estuviera organizando una fiesta de autocompasión aquí. Tenía un techo sobre mi cabeza, comida en la mesa, zapatos en mis pies. No fui descuidado, de esa manera que hace que llamen a los servicios sociales. Era algo más sutil que eso. Era el tipo de cosa donde, si lo señalabas, la gente te diría que estabas siendo demasiado sensible. Y créanme, escuché esa frase muchísimas veces. Connor jugaba béisbol, así que mis padres nunca se perdieron un solo partido. Tenían camisetas a juego del equipo. Llevaban un libro de estadísticas. Mi papá construyó una jaula de bateo, en el patio trasero. Cuando me uní al equipo de natación en 7º grado, mi mamá asistió, exactamente, a 2 competencias. En ambas ocasiones, pasó toda la competencia hablando por teléfono, en las gradas. Cuando quedé en 3er lugar en las regionales, durante mi primer año de secundaria, recuerdo salir del área de la piscina con mi medalla de bronce, empapado, buscando con la mirada en el estacionamiento. Su auto ni siquiera estaba allí. Se había ido temprano, porque Connor tenía una cita con el dentista. Una cita con el dentista, no una cirugía de emergencia, sino una limpieza de rutina. Mi papá no era mucho mejor, solo que era más silencioso al respecto. Greg era el tipo de padre, que demostraba amor a través de su presencia, y estuvo presente para Connor. Él entrenó a los equipos de Connor. Ayudaba a Connor con la tarea, en la mesa de la cocina, todas las noches. Llevaba a Connor a pescar, los fines de semana. Conmigo, era más bien un, oye, Liam, hay pizza sobrante en el refrigerador. Lo cual, honestamente, la pizza gratis es genial, pero no es exactamente una conexión entre padre e hijo. La cuestión es que, Connor ni siquiera era un mal tipo al crecer. No era un matón arrogante, que me restregaba las cosas en la cara. Simplemente, era despistado. No notaba el desequilibrio, ¿por qué lo haría? Cuando eres el hijo, no piensas en lo que se siente, estar parado en la sombra. Él llegaba a casa con otro trofeo, y mis padres despejaban un lugar en la repisa de la chimenea, y yo estaba sentado allí, con mi libreta de calificaciones llena de 10, y nadie, ni siquiera, pedía verla. Intenté de todo. Realmente lo hice. Saqué buenas calificaciones, porque pensé que, tal vez, lo académico era mi camino. No. Connor sacaba 8 y 7, y mis padres le organizaron una fiesta, cuando subió su promedio a un 8.
Yo obtuve un promedio ponderado de 10.4. Y mi mamá dijo, y cito textualmente, «Qué lindo, cariño. ¿Puedes poner la mesa?». Me uní a todas las actividades extracurriculares que pude. Equipo de debate, gobierno estudiantil, y fui voluntario en el refugio de animales, los fines de semana. Mi papá, una vez, olvidó que yo estaba en el consejo estudiantil, y me preguntó por qué llegaba tarde de la escuela, como si yo estuviera por ahí, causando problemas. Para cuando me gradué de la escuela secundaria, básicamente, había aceptado mi papel. Yo era el personaje de fondo, en el show de Connor. Connor fue a la universidad, con una beca parcial de béisbol. Mis padres lo llevaron al campus, lo ayudaron a mudarse, lloraron en el estacionamiento, y tomaron 800 fotos. Cuando fue mi turno, un par de años después, mi mamá me entregó un cheque, y me dijo, «Buena suerte. Te visitaremos pronto». Me visitaron una sola vez, en mi segundo año, durante 2 horas. Y solo porque estaban de paso, en su camino para ver jugar a Connor, en un torneo a 3 estados de distancia. Desearía poder decirles, que tuve una gran y dramática confrontación durante la universidad. No fue así. Simplemente, construí una vida en silencio. Estudié finanzas, hice una pasantía en una firma en Columbus, e hice algunos buenos amigos, que realmente recordaban mi cumpleaños, sin un recordatorio de Facebook. Empecé a darme cuenta, de que el vacío en mi pecho, no era porque hubiera algo malo en mí. Era porque, las personas que se suponía que debían llenarlo, simplemente, nunca se molestaron en hacerlo. Después de la universidad, me mudé a Charlotte, Carolina del Norte. Conseguí un trabajo, en una firma de consultoría financiera. Nada glamoroso al principio, solo cálculo de números a nivel inicial, pero yo era bueno en eso. Realmente bueno. Resulta que, cuando pasas toda tu infancia siendo invisible, desarrollas este enfoque láser, porque no tienes nada más, que compita por tu atención. Ningún drama familiar obligándote a volver a casa para las fiestas. Ningún padre llamando para ver cómo estás. Solo yo, mi apartamento, y una carrera, que estaba decidido a convertir en algo importante. Connor, mientras tanto, se quedó cerca de casa. Se casó con su novia de la universidad, Ashley, a los 25 años. Tuvo un hijo a los 27, y otro a los 29. Se convirtió en entrenador de béisbol de una escuela secundaria, algo que mis padres trataron, como si hubiera sido designado para la Corte Suprema. Cada conversación en la cena del domingo, era sobre el equipo de Connor, los hijos de Connor, y la nueva casa de Connor, que estaba a solo 20 minutos de la casa de mamá y papá. Sé esto, porque en las raras ocasiones en que mi mamá me llamaba, pasaba 45 minutos hablando sobre Connor, antes de preguntar cómo me iba a mí, y para entonces, ya podía escuchar a mi papá en el fondo diciendo, «La cena está lista». Así que, la llamada terminaba. Fui a casa para Navidad, cuando tenía 26 años. Había pasado alrededor de un año, desde mi última visita. Entré a la casa de mis padres, y me golpeó algo, de lo que nunca me había dado cuenta por completo. Las fotos de la familia de Connor bordeaban el pasillo. Su retrato de bodas colgaba sobre la chimenea. Los dibujos de sus hijos estaban pegados en el refrigerador. La libreta de calificaciones de su hijo estaba clavada en el tablero de corcho de la cocina, con una calcomanía de estrella dorada, que mi propia mamá había agregado. Había todo un santuario dedicado a la vida de Connor, en cada habitación de esa casa. Caminé por cada habitación, como un turista en un museo. Sala de estar, los trofeos de Connor. Pasillo, la familia de Connor. Cocina, los proyectos de arte de los hijos de Connor. Baño. De alguna manera, incluso una foto de la familia de Connor en la playa, estaba enmarcada sobre el toallero. Subí las escaleras, hacia lo que solía ser mi habitación. Ahora, era una sala de manualidades. Mi cama había desaparecido. Mis pósters ya no estaban. Había una máquina de coser, donde solía estar mi escritorio. La antigua habitación de Connor, al otro lado del pasillo, estaba conservada, exactamente como él la dejó. Banderines de béisbol en la pared, y su chaqueta del equipo, aún colgando en la parte posterior de la puerta. Me quedé parado en esa sala de manualidades, por un largo tiempo. Algo cambió dentro de mí. No fue enojo, exactamente,
sino más bien, claridad. El tipo de claridad que llega, cuando finalmente dejas de intentar ver algo, que no está ahí. Bajé las escaleras, y mi mamá estaba en la cocina, acomodando galletas en un plato. Levantó la vista, sonrió, y dijo, «Oh, qué bueno. Liam, puedes llevar esto a la sala de estar». Y me di cuenta, de que ella ni siquiera había notado, que estuve ausente durante 20 minutos explorando la casa. No me preguntó qué había estado haciendo. No me preguntó qué tal estuvo mi viaje. Ella, simplemente, necesitaba un par de manos para llevar un plato. Esa Navidad, fue la última vez que los visité por un tiempo. No debido a alguna explosión dramática. Simplemente, dejé de hacer el esfuerzo. Y aquí está lo que confirmó todo lo que yo ya sabía. A mis padres, les tomó 4 meses darse cuenta. 4 meses, ese fue el tiempo que le tomó a mi madre, llamar y decir, «Oye, no hemos sabido de ti en un tiempo». E incluso entonces, no fue porque me extrañara. Fue porque, el hijo de Connor tenía una fiesta de cumpleaños en puerta, y ella quería saber si yo podía enviar un regalo. No venir a la fiesta. Enviar un regalo. Como si yo fuera algún pariente lejano, al que mantenían en una lista de correo. Envié el regalo, porque no voy a desahogar mi frustración con un niño de 5 años, que no tiene la culpa de nada. Pero no devolví la llamada. Dejé que el silencio se instalara, y esperé a ver cuánto tiempo pasaría, antes de que alguien se comunicara, solo para hablar conmigo. No para pedirme algo. No para darme noticias sobre Connor. Solo para decir, «Oye, Liam, ¿cómo va tu vida?» 7 semanas más. Mi papá, finalmente, llamó un martes por la tarde. Me preguntó cómo iba el trabajo. Me preguntó si estaba saliendo con alguien, y luego, me soltó la verdadera razón. Tu mamá quiere saber si vas a venir a casa para Pascua. No fue un, tu mamá y yo queremos saber. Fue, tu mamá quiere saber. Como si él fuera solo el mensajero. No fui. La vida en Charlotte, en realidad, iba muy bien. Me habían ascendido 2 veces en 3 años. Mi jefe, un tipo llamado Scott, me había tomado bajo su ala, y me estaba impulsando hacia un puesto de analista senior. Tenía un grupo sólido de amigos. Había empezado a salir con una mujer llamada Claire, a quien conocí en un evento benéfico, a través del trabajo. Era terapeuta ocupacional, increíblemente inteligente, se reía de mis chistes malos, y tenía esta forma de mirarme cuando yo hablaba, que me hacía sentir que lo que yo decía, realmente importaba. Era una sensación extraña. Honestamente, tener a alguien genuinamente interesado, en los detalles de mi día. Claire conocía mi situación familiar. Se lo conté desde el principio, porque pensé que, si eso la iba a asustar, era mejor descubrirlo más temprano que tarde. Ella no huyó. Simplemente, me apretó la mano y me dijo, «Eso explica por qué eres tan autosuficiente». Luego hizo una pausa, y agregó, «También explica, por qué te disculpas cada vez que me pides un favor, algo en lo que, por cierto, vamos a trabajar». Creo que ese fue el momento, en que supe que ella valía la pena. Unos 8 meses después de aquella visita de Navidad, recibí una llamada de Connor. Esto era inusual, porque Connor y yo no hablábamos mucho realmente. No éramos hostiles, simplemente, existíamos en paralelo. Llamó para decirme, que mamá y papá estaban planeando una gran fiesta por su 30 aniversario, y que querían a toda la familia allí. Me dijo que mamá, específicamente, le pidió que se asegurara de que yo fuera, porque, y estas fueron sus palabras, ella dice que has estado distante últimamente, y no entiende por qué. No entiende por qué. Dejen que eso se asimile por un segundo. La mujer convirtió mi dormitorio en una sala de manualidades, y no entiende por qué podría sentirme un poco distante. Pero Claire me animó a ir. Dijo que podría ser una oportunidad, para tener una conversación honesta. Se ofreció a acompañarme, como apoyo moral. Así que, acepté. Volamos a Ohio un viernes por la tarde, y condujimos hasta la casa de mis padres. La fiesta era el sábado. Llegamos el viernes por la noche. Entrar a esa casa con Claire fue una experiencia diferente. Ella lo notó de inmediato. Ni siquiera tuve que señalarlo.
Estábamos parados en la sala de estar, y ella estaba mirando a su alrededor, y vi cómo su rostro cambiaba, a medida que se daba cuenta de que lo que le había contado estaba justo ahí, en las paredes, en cada estante, en cada marco. Me miró con esta expresión, que era partes iguales de desamor y furia, y me susurró, ¿dónde estás tú, en todo esto? Yo solo me encogí de hombros. Había tenido años para acostumbrarme a ello. La fiesta fue al día siguiente. Mis padres habían alquilado el salón trasero de un restaurante, en el centro. Aparecieron unas 60 personas, familia, vecinos, amigos de la iglesia. Había una presentación de diapositivas, reproduciéndose en la pantalla de un proyector. ¿Quieren intentar adivinar cuántas fotos mías había en esa presentación? Adelante, adivinen. Esperaré. 3, de tal vez 120 fotos, que abarcaban 30 años de matrimonio y vida familiar. Aparecí en exactamente 3. Una, era una foto grupal, donde yo estaba parcialmente bloqueado por un primo. Una, era de mi graduación, donde yo estaba parado detrás de Connor. Y la otra, era una foto de bebé, donde ni siquiera se podía distinguir que era yo. Claire las contó. De hecho, las contó, porque no podía creerlo. Connor apareció en, probablemente, 60 de ellas. Me quedé sentado durante toda esa presentación, con una sonrisa pegada en el rostro, mientras 60 personas soltaban suspiros de ternura, ante los 30 años del show de Connor. Claire me apretaba la mano debajo de la mesa, con tanta fuerza, que pensé que podría romperme un dedo. Después de la cena, la gente estaba socializando. Salí a tomar un poco de aire. Mi mamá me siguió afuera. Tenía una copa de vino en la mano, estaba sonriendo, y pasó su brazo a mi alrededor, diciendo, ¿no es maravilloso esto? Estoy tan feliz de que hayas venido, Liam. Deberías venir a casa más a menudo. ¿Por qué ya nunca vienes a casa? Y ahí estaba, la pregunta, lanzada con tanta naturalidad, como si, genuinamente, no tuviera idea, como si yo fuera un rompecabezas que no lograba entender del todo, pero que tampoco se estaba esforzando mucho por resolver. Algo se rompió dentro de mí. No de manera explosiva, sino silenciosamente. Como si una falla tectónica, que había estado acumulando presión durante 29 años, finalmente se moviera. Le dije, mamá, ¿podemos entrar un segundo? Quiero mostrarte algo. Me miró confundida, pero me siguió. Volvimos a entrar a la casa, por la puerta lateral que daba a la cocina. Claire estaba en la sala de estar, nos vio, y se puso de pie. Connor estaba en la mesa, con Ashley y los niños. Acompañé a mi mamá hasta el refrigerador. Lo señalé. Y le dije, mira esto. Dime qué es lo que ves. Ella se rió nerviosamente. ¿A qué te refieres?, dijo. Es el refrigerador. Le respondí, mira lo que hay pegado en él. El dibujo de una casa, hecho por los hijos de Connor. El dibujo de la familia, de los hijos de Connor. Una foto de la familia de Connor, en el zoológico. Un imán de las vacaciones de Connor. La libreta de calificaciones de su hijo. Con tu calcomanía de estrella dorada. Se quedó mirando el refrigerador, como si lo estuviera viendo por primera vez. La llevé hasta el tablero de corcho. El calendario de béisbol de Connor. Un volante de la obra de teatro escolar, de los hijos de Connor. Una foto de Connor y Ashley, en algún evento de recaudación de fondos. Luego, la acompañé al pasillo. Señalé cada uno de los marcos. La boda de Connor. La graduación de Connor. Los hijos de Connor. Connor en Navidad. Connor pescando con papá. Connor. 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 Me giré hacia ella, y le dije, muéstrame una sola cosa mía. Una foto. Un dibujo. Una libreta de calificaciones. Una sola prueba de que yo existo, en esta casa. Ella abrió la boca. No salió nada. Simplemente, se quedó allí parada en el pasillo, con su copa de vino y la boca entreabierta, sin absolutamente nada que decir. Le dije que saqué 10 perfectos, durante 12 años. Que obtuve un lugar en las regionales, en natación. Que me gradué con honores, de la universidad.
Que he sido ascendido 2 veces en 3 años, en mi trabajo. Que estoy en una relación con una mujer increíble, y que, no hay ni un solo rastro de nada de eso, en la casa donde crecí. Mi papá se había acercado, para ese entonces. Había escuchado la última parte. Y en lugar de reconocer lo que yo estaba diciendo, en lugar de mirar a su alrededor, y ver lo que era dolorosamente obvio, se cruzó de brazos y dijo, Liam, estás siendo dramático. Esta es la fiesta de aniversario de tu madre. No arruines esto. No lo arruines. Como si yo fuera el problema. Como si, señalar que había sido borrado de mi propia familia, fuera una especie de falta de educación social. Como meter 2 veces el mismo nacho, en el tazón de salsa. Claire intervino. Miró a mi papá, y le dijo, con todo respeto, Greg, hay 3 fotos de Liam en su presentación de diapositivas de 30 años. 3. Yo las conté. Eso no es dramático. Es devastador. La sala se quedó muy en silencio. Connor miraba fijamente su plato. Ashley miraba a Connor, como si quisiera que él dijera algo. Mi mamá tenía lágrimas en los ojos, pero aún no había pronunciado ni una sola palabra. Miré a mi papá, y le dije, yo no estoy arruinando nada. Ustedes hicieron eso, hace mucho tiempo. Simplemente, no se dieron cuenta, porque estaban demasiado ocupados mirando a Connor. Luego, tomé la mano de Claire, y nos fuimos. Condujimos hasta el hotel, en silencio. No lloré. No grité. Solo me senté en el asiento del pasajero, y miré por la ventana, mientras Claire conducía y me sostenía la mano, por encima de la consola central. Volamos a casa a la mañana siguiente. Apagué mi teléfono, durante todo el vuelo. Cuando aterricé y lo volví a encender, tenía 11 llamadas perdidas. 9 de mi mamá, 2 de Connor, y 0 de mi papá. Ni una sola, del hombre que me dijo que yo estaba siendo dramático. Las semanas posteriores a la fiesta de aniversario, fueron difíciles. Aunque, no de la manera que esperarías. Nadie se presentó en mi puerta con una disculpa. Nadie envió una carta, reconociendo lo que pasó. En lugar de eso, recibí una campaña de culpa, cuidadosamente elaborada por mi madre, que habría impresionado a un cabildero profesional. Los mensajes de texto comenzaron, 2 días después de que llegué a casa. Liam, no entiendo por qué me avergonzarías frente a nuestros amigos. Luego, un día después, Liam, tu padre está muy herido. Luego, Liam, Connor dice que te pasaste de la raya. Y luego, la obra maestra, Liam, soy tu madre. Te llevé en mi vientre por 9 meses. Lo menos que podrías hacer, es contestar el teléfono. Es gracioso, como podía recordar haberme llevado 9 meses en su vientre, pero no podía recordar poner ni una sola foto mía en su pared. Esa memoria selectiva, operando a un nivel olímpico. No respondí a ninguno de ellos. Claire me ayudó con eso. Había sido una roca desde la fiesta, pero también fue lo suficientemente inteligente, como para saber, que yo necesitaba ayuda profesional para procesar esto, no solo a una novia comprensiva. Me animó a empezar a ver a un terapeuta, un tipo llamado Dr. Reeves, que se especializaba en dinámicas familiares, y en hijos adultos de padres emocionalmente negligentes. Sí, esa es una especialidad real. Resulta que, habemos suficientes de nosotros, como para mantener a estas personas empleadas a tiempo completo. El Dr. Reeves cambió las reglas del juego. Era este tipo tranquilo y mesurado, en sus 50 años, que tenía una forma de replantear las cosas, que me hacía dar vueltas la cabeza. En nuestra tercera sesión, me dijo algo que me dejó helado. Dijo, Liam, has pasado toda tu vida, intentando ganarte un asiento, en una mesa que nunca fue puesta para ti. La mesa siempre estuvo llena. Nunca hubo una silla vacía. Tú seguías sacando sillas plegables del garaje, y metiéndote a la fuerza en la esquina, y ellos te dejaban sentarte ahí. Porque no les costaba nada, pero nunca hicieron espacio. Me quedé asimilando eso, durante aproximadamente una semana. Luego, lloré en la ducha por 45 minutos, lo cual no recomiendo, porque el agua se enfría, y entonces estás triste y temblando, lo que es, simplemente, una combinación terrible. Pero aquí está lo que pasó después de llorar. Me enojé. No el tipo de enojo destructivo,
en el que cortas llantas y envías correos electrónicos desagradables. Sino el tipo productivo. El tipo de enojo que te hace mirar tu vida y decir, de acuerdo, no puedo cambiarlos a ellos, pero puedo cambiarlo todo, sobre cómo respondo a esto. Me sumergí en el trabajo, con un enfoque que, honestamente, me asustó un poco. Scott, mi jefe, lo notó de inmediato. Me llamó a su oficina una tarde, y me dijo, lo que sea que te esté impulsando en este momento, embotéllalo y véndelo, porque estás produciendo a un nivel que no he visto de nadie aquí, en 10 años. En 6 meses, fui ascendido a analista senior. Un año después de eso, estaba liderando un equipo de 8 personas, manejando carteras de inversión que valían más de lo que jamás imaginé tocar a mi edad. Claire y yo nos mudamos juntos. Encontramos una casa adosada genial, en un vecindario llamado Dilworth, cerca de restaurantes y parques, con un porche, donde nos sentábamos los fines de semana por la mañana, bebiendo café y hablando sobre absolutamente nada, de una manera que se sentía como si lo fuera todo. Ella nunca me presionó para que me reconciliara con mi familia. Nunca me dijo, deberías perdonarlos, o siguen siendo tus padres, ni ninguno de esos consejos bien intencionados, pero profundamente inútiles, que a la gente le encanta lanzar. Ella solo dijo, cualquier cosa que decidas, estoy contigo. Y lo decía en serio. También comencé a construir lo que yo llamo mi verdadera familia. No para reemplazar nada, porque no puedes reemplazar algo que nunca tuviste, sino, para crear lo que yo necesitaba. Scott se convirtió en un mentor, y eventualmente, en un amigo genuino. Su esposa, Tara, nos invitaba a cenar los domingos, y era la cosa más extraña, sentarme en la mesa familiar de otra persona, y que me preguntaran cómo estuvo mi semana, y que ellos, realmente, escucharan la respuesta. Mi compañero de trabajo, Jake, y su esposa Morgan, se convirtieron en nuestros amigos más cercanos. Hacíamos noches de juegos, caminatas de fin de semana, y cosas tontas como la noche de trivia, en el bar de la esquina, donde Claire y yo destruíamos a todos, porque ella es una enciclopedia andante, y yo soy extrañamente bueno en geografía. Cumplí 30 años, y Claire me organizó una fiesta sorpresa. 15 personas apretujadas en nuestra casa, con comida casera, y un pastel que decía, feliz cumpleaños al chico que, finalmente, aprendió a dejar de disculparse, por pedirle a alguien que le pase la sal. Era un pastel muy largo. Fue la primera fiesta de cumpleaños que tuve, donde la atención, realmente, estaba puesta en mí. Hice un brindis esa noche, y agradecí a todos por haber venido, y lo dije en serio, en unos 14 niveles diferentes, que solo Claire entendía por completo. Durante este tiempo, escuchaba fragmentos de noticias sobre mi familia, a través de ocasionales mensajes de texto de Connor. Se comunicaba cada par de meses, con estos mensajes incómodos y superficiales. Oye hombre, ¿cómo está Charlotte? Oh, mamá te manda saludos. Yo respondía cortésmente, pero de forma breve. No estaba interesado en actuar una relación, que no existía. Por lo que deduje, las cosas no iban muy bien allá en Ohio. El trabajo de entrenador de Connor estaba bien, pero no estaba, exactamente, haciendo rico a nadie. Ashley había vuelto a la escuela a tiempo parcial, lo que añadía estrés. Mis padres estaban sanos, pero mi papá se había jubilado, y estaban averiguando cómo vivir con un ingreso fijo, en una casa que necesitaba unos $40,000 en reparaciones. La típica infraestructura en ruinas de la clase media, que ocurre cuando viertes todos tus recursos en la carrera de béisbol de un solo hijo, y olvidas arreglar el techo. No me regodeé de nada de esto. No sentí satisfacción. Simplemente lo noté, de la misma manera que notas el reporte del clima, de una ciudad en la que solías vivir. Vaya. ¿Lluvia? Como sea, unos 14 meses después del incidente de la fiesta de aniversario, recibí una llamada de Connor, que fue diferente a sus usuales mensajes de chequeo. Realmente llamó, lo que significaba que algo pasaba. Dio vueltas y titubeó durante unos 5 minutos, antes de ir al grano. Mamá y papá estaban teniendo problemas de dinero. El techo necesitaba ser reemplazado. El calentador estaba arruinado. Los ahorros de jubilación de papá no estaban rindiendo tanto como habían planeado. Connor estaba ayudando en lo que podía, pero tenía 2 hijos, una hipoteca, y la colegiatura de Ashley en qué pensar. No me pidió dinero directamente. Simplemente, expuso la situación,
y luego dijo, solo pensé que debías saberlo, con ese tono que usa la gente, cuando, absolutamente te están pidiendo dinero, pero quieren tener una negación plausible. Le dije que apreciaba que me lo hiciera saber, y que lo pensaría. Luego colgué, me senté en mi porche, y lo pensé durante exactamente 11 segundos, antes de decidir que, no iba a prenderle fuego a mi dinero, solo porque las personas que olvidaron que yo existía, finalmente necesitaban algo de mí. Hablé con el doctor Reeves al respecto. Dijo algo interesante. Dijo que la solicitud en sí misma, no es el problema. Las familias se ayudan mutuamente. El problema, es que no ha habido ningún reconocimiento, ninguna responsabilidad, y ningún cambio. Enviar dinero ahora, comunicaría que la relación puede continuar exactamente como era, y que serías tú, quien pagaría el costo emocional y financiero. Así que, no envié dinero. Y no me sentí culpable por ello, lo cual era algo nuevo. Lo que hice en su lugar, fue seguir construyendo. Me certifiqué como analista financiero colegiado, que es una de esas credenciales que suenan aburridas, pero que abren puertas que, de otro modo, estarían básicamente cerradas con cerrojo. Mi firma me ofreció un puesto, dirigiendo una nueva división, centrada en la planificación de la jubilación y la gestión de patrimonios. Vino acompañado de un aumento significativo, y de una oficina con una puerta real, lo cual, después de años de vida de cubículo, se sintió como mudarse a una mansión. Claire y yo nos comprometimos un martes. Nada elegante. Estábamos cocinando la cena, y yo había tenido el anillo durante 3 semanas, intentando planear el momento perfecto. Y entonces, ella quemó el ajo, y activó la alarma de incendios. Estábamos parados en la cocina, agitando una toalla de cocina hacia el techo, riendo tan fuerte, que no podíamos respirar. Y yo, simplemente lo solté. Ella dijo que sí, antes de que yo siquiera terminara la oración. Fue perfecto, porque éramos nosotros. Yo tenía 31 años. Tenía una carrera de la que estaba orgulloso, una mujer con la que estaba construyendo una vida, amigos que aparecían sin que se lo pidieran, y un terapeuta que me enseñó, que yo me merecía todo eso. Era genuinamente feliz. No del tipo performativo, en el que publicas fotos de vacaciones, y esperas que la gente piense que tienes la vida resuelta. Era del tipo real. Del tipo en el que te despiertas un miércoles cualquiera y piensas, sí, esto es bueno. Y fue exactamente entonces, cuando mi madre decidió, que quería volver a entrar en mi vida. Comenzó con una carta. No un mensaje de texto, no una llamada, una carta real, escrita a mano, enviada por correo a mi casa en Charlotte. La letra de mi mamá en el sobre, del tipo con la cursiva enlazada, que siempre usaba para las tarjetas de Navidad. Claire la trajo del buzón, la dejó sobre la encimera de la cocina, y ambos nos quedamos mirándola, como si fuera un paquete sospechoso. La abrí esa noche, después de la cena. Tenía 2 páginas de largo. Mi mamá escribió sobre cuánto me extrañaba, y sobre cómo la casa se sentía vacía, sin todos sus chicos alrededor. Sobre cómo había estado pensando mucho, y se había dado cuenta de que, tal vez, solo tal vez, ella no siempre había sido justa. Dijo que quería arreglar las cosas. Dijo que ella y papá querían venir a visitarme, a Charlotte. Dijo que había estado rezando al respecto, y que Dios le había dicho que era tiempo de sanar. Ahora, quiero ser claro en algo. No soy lo suficientemente cínico, como para descartar el intento de reconciliación de unos padres automáticamente. La gente puede cambiar. La gente realmente crece. Y una parte de mí, ese niño pequeño que solo quería que su mamá fuera a su competencia de natación, se animó cuando leí esa carta. Claire lo vio en mi rostro. Puso su mano en mi brazo y me dijo, no tienes que decidir nada esta noche. Así que, me tomé un tiempo. Hablé con el doctor Reeves al respecto. Él me brindó un apoyo cauteloso. Me dijo que la carta era una buena señal, pero que las palabras son fáciles. Lo que importa es, si el comportamiento cambia. Sugirió que, si decidía involucrarme, debía establecer límites claros, y prestar atención a los patrones, en lugar de a las promesas. Escribí de vuelta una carta corta. Dije que apreciaba que se hubiera acercado. Dije que estaría abierto a una visita, pero que, quería ser honesto en que las cosas, no podían simplemente volver a ser como eran.
Dije que necesitaba el reconocimiento de que lo que pasó en la fiesta de aniversario, no fui yo siendo dramático. Fui yo, finalmente, siendo honesto sobre algo que me había dolido, durante mucho tiempo. 2 semanas después, mi mamá me llamó. Estaba emocional. Dijo que lo entendía. Dijo que ella y papá querían venir el mes siguiente. Dijo que se alojarían en un hotel, para no imponer. Me dijo que Connor también quería ir, y llevar a la familia, para hacer de ello un gran evento. Me detuve ante eso. Que Connor quisiera venir, se sentía menos como una reconciliación, y más como un engaño. Si toda la familia estaba allí, la conversación que yo necesitaba tener con mis padres, quedaría enterrada, bajo el caos de los niños y las charlas triviales. Le dije a mi mamá, que me encantaría ver a Connor por separado, pero que, para esta primera visita, quería que fueran solo ella y papá. Accedió, aunque pude escuchar la duda en su voz. Vinieron en un fin de semana a finales de octubre. Los recogí del aeropuerto. Mi papá me dio un apretón de manos. Mi mamá me abrazó tan fuerte, que pude sentirla temblar. Condujimos hasta mi casa, y les di un recorrido, y mi mamá no dejaba de decir lo lindo que era todo, mientras mi papá asentía, como si estuviera inspeccionando en busca de violaciones al código de construcción. Claire mantuvo la conversación fluyendo, durante el almuerzo. Temas ligeros, temas fáciles, dándole a todos la oportunidad de entrar en calor. La verdadera conversación, llegó el sábado por la noche. Claire, con mucho tacto, se había excusado para encontrarse con Morgan, dándonos privacidad. Estábamos sentados en el patio trasero. Mi papá tenía una cerveza. Mi mamá tenía vino. Yo tomé agua, porque quería tener la cabeza completamente despejada. Empecé agradeciéndoles por haber venido. Luego, le hice a mi mamá una pregunta directa. Le dije, mamá, cuando te mostré la casa en la fiesta de aniversario, y te pedí que me mostraras una cosa mía, ¿qué sentiste en ese momento? Tomó un largo sorbo de vino. Luego, dijo que se sintió emboscada. Emboscada. No avergonzada, no culpable, no con el corazón roto porque su hijo se sintiera invisible. Emboscada, como si yo fuera el abogado contrario, en un drama judicial. Mantuve la compostura. El doctor Reeves y yo habíamos practicado esto. Le dije, entiendo que se sintió repentino, pero estoy preguntando, ¿qué sentiste sobre lo que te mostré, no como te lo mostré? El hecho, de que no haya nada mío en tu casa. Ella empezó a llorar. Genuinamente creo que las lágrimas eran reales, pero eran por su propia incomodidad, no por mi dolor. Hay una diferencia, que me tomó años entender. Ella dijo, te amo tanto como a Connor. Siempre los he amado a ambos por igual. Yo le respondí, creo que piensas que eso es verdad. Pero el amor no es solo un sentimiento, mamá. Es un verbo. Es lo que haces. Y lo que tú hiciste, fue construir un museo dedicado a la vida de Connor, y convertir mi habitación en un cuarto de costura. Mi papá dejó su cerveza sobre la mesa. Se aclaró la garganta, y dijo, mira, Liam, tu madre y yo no somos perfectos. Lo sabemos, pero a ti te ha ido muy bien. Eres exitoso. No nos necesitas, de la manera en que Connor lo hace. Connor se quedó cerca. Él necesitaba el apoyo, y se lo dimos. Eso es lo que hacen los padres. Lo miré fijamente, durante unos buenos 5 segundos. Luego le dije, papá, ¿te estás escuchando? Estás diciendo que invertiste en el hijo que se quedó, e ignoraste al hijo que se fue. Y no logras ver, como esa podría ser, exactamente, la razón por la que me fui. Él no tuvo respuesta para eso. Simplemente parpadeó, y volvió a tomar su cerveza. Mi mamá intervino. Dijo, queremos arreglar esto. Dinos qué necesitas. Lo haremos. En una película, aquí es donde la música sube de volumen, todos se abrazan, y aparecen los créditos. Pero esto no es una película. Había aprendido lo suficiente del doctor Reeves, como para saber que arreglar esto no sucede tras una sola conversación en el patio. Sucede, a lo largo de meses de cambio constante de comportamiento. Así que, les dije lo que necesitaba. Necesito que reconozcan, específicamente,
que me trataron de manera diferente. No fuimos perfectos. Necesito que digan que priorizaron a Connor, y que saben que eso me lastimó. Necesito que dejen de llamarme dramático, y necesito ver un cambio real. No promesas. Necesito verme a mí en su casa, en sus paredes, en sus conversaciones, y necesito tiempo. Mi mamá asintió. Mi papá dijo, eso es justo. Se fueron el domingo. La despedida fue más cálida que la llegada. Mi mamá me sostuvo en la puerta, y me dijo, voy a intentarlo, Liam. Realmente lo haré. Yo quería creerle. Una parte de mí lo hizo, pero luego le dije a Claire, que iba a observar y esperar, porque las personas que están acostumbradas a poner cero esfuerzo, no se convierten en corredores de maratón de la noche a la mañana. Durante los siguientes meses, me dediqué a observar. Mi mamá llamaba más a menudo. Preguntaba por mi trabajo. Preguntaba por Claire, y la planificación de la boda. Incluso preguntaba por mis amigos por su nombre, lo cual era nuevo, pero había grietas. Seguía pasando los primeros 10 minutos de cada llamada, actualizándome sobre Connor y sus hijos, antes de preguntar por mí. Aún no había puesto ni una sola foto mía, en la casa. Lo supe, porque Connor lo mencionó casualmente en un mensaje. Dijo que el pasillo seguía viéndose igual. Mi papá fue peor. Llamó una vez, y duró 3 minutos. Dijo, tu madre quería que te llamara, no yo quería llamarte. Tu madre quería que lo hiciera. Preguntó por el trabajo. Le conté sobre mi ascenso, y él dijo, bien por ti. Lo cual es, lo que le dices al hijo de un extraño en un picnic de la empresa, no a tu propio hijo, que acaba de conseguir la mayor oportunidad de su carrera. Luego, Connor me llamó, unos 6 meses después de iniciada esta supuesta reconciliación, y todo cambió. Estaba siendo extrañamente formal, lo cual, viniendo de Connor, significaba que algo incómodo se avecinaba. Finalmente fue al grano. Mamá y papá estaban hablando de actualizar su testamento. Querían dejarle la casa a Connor, ya que él vivía cerca, y sus hijos habían crecido visitándola. Planeaban dividir sus ahorros equitativamente entre nosotros, pero la casa, que valía considerablemente más que los ahorros, iría enteramente a Connor. Me dijo que ellos le habían pedido que me lo contara. Le pidieron que me lo contara. Ni siquiera pudieron darme esta noticia ellos mismos. Subcontrataron la conversación, sobre dejarme fuera del mayor activo de su patrimonio, con el hermano que se lo iba a quedar todo. Le di las gracias a Connor por decírmelo. Luego, colgué, llamé a Claire, y le pedí que viniera a casa. Y cuando ella cruzó la puerta, yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con mi laptop abierta, y un bloc de notas legal lleno de apuntes. La miré y le dije, no han cambiado. Y ella se sentó al lado y dijo, lo sé. Entonces, ¿cuál es el plan? Le dije, he terminado de pedir un asiento en su mesa. Voy a construir mi propia mesa. Y cuando descubran lo que han perdido, esa va a ser la consecuencia, que nunca antes tuve el poder de darles. Lo primero que hice fue consultar a un abogado, no para impugnar el plan patrimonial, porque legalmente, mis padres podían dejarle sus bienes a un Golden Retriever, si así lo querían. Yo quería entender mi posición. La abogada, una mujer astuta llamada Rebecca, me dijo, honestamente, Liam, desde un punto de vista financiero, no necesitas su casa. Lo que necesitas, es un cierre. Tenía razón. Pero el cierre no proviene de que otras personas te lo entreguen. Lo construyes tú mismo. Claire y yo fijamos la fecha de la boda. Planeamos una hermosa ceremonia, en un lugar en las montañas a las afueras de Asheville. Íntima, 70 personas, nuestros amigos, la familia de Claire, y un par de primos por el lado de mi papá. No invité a mis padres. No hice un gran anuncio al respecto. Simplemente, no les envié una invitación. Los padres de Claire preguntaron una vez, con mucha delicadeza, y Claire se encargó de ello. Les dijo, queremos que el día de nuestra boda se trate de alegría, no de tensión. Ellos respetaron eso, y nunca volvieron a sacar el tema. Connor se enteró a través de una de sus primas. Me llamó alterado. Dijo, mamá va a perder la cabeza. Yo le respondí, ese
ya no es un problema que yo deba manejar. Se quedó callado. Luego me preguntó, ¿quieres que yo esté allí? Le dije, sí. Pero necesito que vengas como mi hermano, no como el representante de mamá y papá. Él dijo, de acuerdo. Y hay que reconocerle, que lo decía en serio. Mi mamá se enteró, 3 semanas antes de la boda. Me llamó en un estado que solo puedo describir, como dolor convertido en arma. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Una madre merece ver a su hijo casarse. Tu padre y yo nos hemos estado esforzando mucho. La dejé terminar. Luego le dije, mamá, has tenido 6 meses desde aquella visita a Charlotte, para poner una sola foto mía en tu casa. ¿Lo has hecho? Silencio. Continué, has tenido 6 meses, para llamarme sin pasar los primeros 10 minutos hablando de Connor. ¿Lo has hecho? Más silencio. Le dije, papá todavía no me ha llamado ni una sola vez, por iniciativa propia. Le pidieron a Connor que me contara sobre el plan patrimonial, en lugar de decírmelo ustedes mismos. Dijiste que querías arreglar esto. Y luego no cambiaste nada. No te estoy castigando. Estoy protegiendo mi alegría. Hay una diferencia. Ella dijo, te vas a arrepentir de esto, Liam. Algún día querrás a tu madre allí, y será demasiado tarde. Le respondí, tal vez, pero he pasado 29 años, arrepintiéndome de que mi madre no estuviera allí, en las competencias de natación, en mi graduación, en mis cumpleaños. Al menos, esta vez, es mi elección. Ella colgó. Mi papá no llamó. La boda fue perfecta. No perfecta a la manera de Instagram, donde cada detalle está curado. Perfecta de la manera que importa, donde cada persona allí presente, genuinamente quería estar allí. Claire caminó por el pasillo, y yo perdí la compostura por completo, algo que había jurado no hacer. Jaque me entregó un pañuelo de papel, y me susurró, me debes $20. Scott hizo un brindis que hizo llorar a todos. Connor me apartó a un lado durante la recepción, y me dijo, estoy orgulloso de ti, hermano. Esto es realmente bueno. Y creo que lo decía en un sentido, que iba mucho más allá de la boda. El papá de Claire me dijo, que estaba feliz de que su hija encontrara a alguien, que entendiera que el amor es un verbo. No creo que él supiera, cuán profundamente me llegó eso. Las secuelas fueron interesantes. Mi mamá me envió una tarjeta, sin disculpas, solo felicitaciones, y una línea sobre cómo desearía haber podido estar allí. Mi papá no envió nada. Pero aquí es, donde la ironía realmente entra en juego. Unos 4 meses después de la boda, recibí una llamada de Connor. Sonaba exhausto. La situación financiera de mamá y papá había empeorado. El techo tenía goteras activas. El calentador se había rendido, y se dirigían hacia un invierno en Ohio, sin casi nada de ahorros. Connor había estado cubriendo lo que podía, pero estaba al límite, con 2 hijos, una hipoteca y la colegiatura de Ashley. Me dijo, mamá me pidió que te llamara. Y luego hizo una pausa, y escuché algo en su voz, que nunca antes había escuchado. Dijo, Liam, sé que eso no es justo. Sé que siguen pidiéndome que sea el intermediario, y sé que eso está mal. Simplemente, no sé qué más hacer. Este era el momento. Los padres que construyeron un santuario a un hijo y borraron al otro, ahora necesitaban al hijo borrado, para salvar su casa. Le dije a Connor, que yo me encargaría. Luego, llamé a mis padres directamente. Mi mamá contestó, e inmediatamente empezó con las charlas triviales. Oh, Liam, qué gusto escucharte. ¿Cómo está Claire? ¿Cómo está el clima en Charlotte? La corté de tajo. Le dije, mamá, sé lo de la casa. Sé lo de la situación con el dinero. Pon a papá en altavoz. ¿Lo hizo? Podía escuchar su respiración. Dije, voy a ser honesto con ambos. Tengo los medios para ayudar. Así que, esta no es una cuestión de si puedo hacerlo, es una cuestión de si lo haré. Y antes de que digan algo, quiero que escuchen. Ustedes planearon dejarle la casa completamente a Connor, porque él se quedó cerca. Y yo me mudé lejos. Nunca consideraron, que yo me mudé lejos, porque aquí no había nada para mí.
Ni siquiera pudieron decirme lo del plan patrimonial, ustedes mismos. Enviaron a Connor para dar la noticia, como si yo fuera un inquilino, siendo notificado sobre un cambio en su contrato de arrendamiento. Mi papá empezó a decir algo. Le dije, no he terminado, papá. Y se detuvo. Creo que, era la primera vez en mi vida, que le decía a mi padre que guardara silencio. Continué, mamá, me escribiste una carta diciendo que querías sanar. Visitaste Charlotte, lloraste en mi patio, y dijiste que lo intentarías. Luego te fuiste a casa, y no cambiaste nada. Ni una sola foto, ni una sola llamada telefónica. Que no empezara hablando de Connor. Hiciste lo mínimo indispensable, y esperabas que yo estuviera agradecido. Y luego dije, la casa que quieren que yo salve, es la misma casa, donde mi dormitorio se convirtió en una sala de manualidades, mientras que el de Connor siguió siendo un santuario. ¿Quieren que yo financie la preservación de un monumento a su favoritismo? Silencio absoluto. El tipo de silencio, que tiene peso. Entonces, mi mamá dijo, tienes razón. 2 palabras. Sin evasivas. Sin un pero los amamos a los dos por igual. Sin un estás siendo dramático. Simplemente, tienes razón. Mi papá lo dijo también. Más bajo. Él dijo, metimos la pata, Liam. Sé que lo hicimos. Me senté allí, en mi porche en Charlotte, y sentí que algo se liberaba en mi pecho, algo que había estado cargando, desde que era un niño, parado en un estacionamiento con una medalla de bronce, y sin nadie que me llevara a casa. Les dije, esto es lo que va a pasar. Voy a ayudar con la casa. No porque se los deba, sino porque elijo hacerlo. Y esa elección, viene con condiciones. Una disculpa real, por escrito, de ambos. Fotos mías en esa casa, enmarcadas en el pasillo. Dondequiera que estén las de Connor. El plan patrimonial, actualizado para reflejar a ambos hijos por igual. Y que papá, me llame cada 2 semanas, no porque mamá se lo haya dicho, sino porque él quiere hacerlo. Mi papá dijo, de acuerdo. Agregué, una cosa más. Los quiero en mi casa para acción de gracias. No en la de Connor. En la mía. Se van a sentar en mi mesa, en mi hogar, con mi esposa y mis amigos. Y van a ver lo que construí, sin ustedes. No para restregárselos en la cara, sino para que, finalmente, logren verme. Mi mamá estaba llorando de nuevo, pero esta vez, era diferente. Podía escucharlo en su voz. No era un llanto de estoy incómoda. Era un llanto de finalmente entiendo lo que hice. Ella dijo, allí estaremos. Vinieron para acción de gracias. Claire cocinó un pavo que estaba irrazonablemente bueno. Scott y Tara vinieron. Jake y Morgan vinieron. Mis padres se sentaron en una mesa, llena de personas que me amaban, y me vieron ser la persona en la que me había convertido, sin su ayuda. Mi papá estuvo callado, la mayor parte de la noche. Pero cuando se fue, me abrazó. No fue un apretón de manos, fue un abrazo. Y me dijo, lamento haberme perdido todo esto. Lamento haberme perdido de ti. Eso fue hace 6 meses. Las cosas no son perfectas. Mi mamá, todavía se sorprende a sí misma volviendo por defecto a las charlas sobre Connor, pero ahora, se detiene a mitad de la frase, y dice, lo siento, cuéntame de tu semana. Mi papá me llama cada 2 domingos. Las conversaciones son cortas e incómodas, pero son reales. El pasillo de su casa, ahora tiene mi foto de graduación universitaria, mi foto de bodas, y una foto mía y de Claire, en nuestro porche. No es igual al muro de la fama de Connor, pero está allí. Connor y yo estamos más unidos, de lo que nunca habíamos estado. Él vino a Charlotte el mes pasado con la familia, y su hijo me preguntó a qué me dedicaba en mi trabajo. Le dije que ayudaba a la gente a contar su dinero. Él dijo, genial. ¿Puedes contar el mío? Tenía $2.37. Lo conté muy seriamente, y le dije que su cartera de inversiones estaba teniendo un buen rendimiento. El plan patrimonial fue actualizado, una división equitativa, de todo, incluyendo la casa. Mi mamá me entregó el papeleo ella misma. Me dijo,
Así es como debió haber sido, desde el principio. Enmarqué una copia de mi antigua medalla de bronce, de la competencia regional de natación. Está colgada en la oficina de mi casa. Claire me preguntó por qué, considerando que tengo logros más bonitos para exhibir. Le dije, no se trata de la medalla. Se trata del niño que la ganó, y se quedó solo, en el estacionamiento.